Canta con nosotros. Escuchen reyes y príncipes, escuche toda la tierra, mi música y mi canción yo daré al Señor, de su justicia. Un colaborador, ¿qué es un colaborador? En sus propias palabras. Ok. Bueno, es una persona que siempre está dispuesta a colaborar con otros, a trabajar. Miren, y en las Escrituras tenemos varios ejemplos de mentores, hombres y mujeres de Dios, que formaron y guiaron a otros y que a su vez se convirtieron en sus colaboradores. ¿Alguien me puede dar un ejemplo en la Biblia? Pablo y Timoteo, muy cercanos, trabajando de hombro a hombro. Se me hace que usted tiene el don de profecía. Aquí los tengo, mire. Son los que está diciendo. ¿Quién es más? Moisés y quién? Y Josué, hijo de Nun. Ese es un ejemplo también. ¿Alguien conoce a Ruth y Noemí? Jesús y sus 12 discípulos. Pablo y Timoteo, que ya lo mencionaron. Aquí tenemos varios ejemplos. Y voy a leerles algunas escrituras solamente para que veamos cómo tenemos presentes a estos mentores y a estos colaboradores. Moisés y Josué es un ejemplo que tenemos en las Escrituras. Moisés fue el consejero y guía de Josué, y Josué fue un colaborador fiel de Moisés hasta que él murió. Éxodo 33:11, por ejemplo, dice: y hablaba Jehová a Moisés cara a cara, como habla cualquiera a su compañero. Y él volvía al campamento, pero el joven Josué, hijo de Nun, su servidor, dice que nunca se apartaba de en medio del tabernáculo, y además estaba al lado de Moisés. Números 11:28 dice: entonces respondió Josué, hijo de Nun, ayudante de Moisés, colaborador de Moisés, uno de sus jóvenes, y dijo: Señor mío, Moisés, impídelos. Otro caso es el de Elías y Eliseo. Solo por leerles un versículo, en el segundo libro de Reyes, capítulo 2, versículo 9, dice: cuando habían pasado, Elías dijo a Eliseo: pide lo que quieras que haga por ti antes de que yo sea quitado de ti. Y dijo Eliseo: te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Ya se iba Elías. Dame una doble porción de tu espíritu. Ruth y Noemí, voy a leerles algunos versículos. Ruth 1:16 y versículo 17. Respondió Ruth: no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios mi Dios. Vean la fidelidad, la lealtad que hay. Donde tú murieres, moriré yo, y ahí seré sepultada. Así haga Jehová, y aún me añada, que solo la muerte hará separación entre nosotras dos. Se requiere, ¿no?, el día de hoy, gente leal, fiel, trabajadora, que esté a tu lado, como lo que estamos viendo aquí. Jesús y sus 12 discípulos, en el libro de Marcos, dice, capítulo 3, versículo 13 al 15, dice la Escritura: después subió al monte, hablando del Señor Jesús, y llamó así a los que Él quiso, soberanamente le escogió, y vinieron a Él, y estableció a cuantos, a 12, para que estuvieran con Él, es decir, para que tuvieran primero comunión, una relación personal con Jesús, y para enviarlos a predicar, que es el siguiente paso, para aquellos que somos escogidos por el Señor. Versículo 15, y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. Entonces también vemos a Jesús como el mentor, como el guía de estos 12 hombres, ¿no?, durante 3 años aproximadamente, y ellos colaborando con el Señor Jesús. Pablo y Timoteo, bien lo mencionaron. Les voy a leer el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 16 al versículo 3. Después llegó a Derbe y a Listra, y aquí
había cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego, y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Versículo 3. Quiso Pablo que hablando de Timoteo, fuese con él, y tomándole, le circuncidó por causa de los judíos que había en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. Bien, estos son claros ejemplos de mentores y colaboradores. Dijimos que un mentor es un consejero o alguien que orienta, que guía y que forma a una persona. Ahora bien, un mentor, al ser consejero o guía de una persona, automáticamente se convierte en un modelo a seguir. La tinta invisible aparece cuando le aplicamos calor. ¿Se ha dado cuenta alguna tinta así? Aparece. El viento se hace visible con el movimiento de las hojas de los árboles. La electricidad se hace evidente cuando encendemos la luz. Pero ¿cómo podemos percibir las cualidades invisibles que se mueven en el fondo del corazón humano? Dice Proverbios 25, como aguas profundas es el consejo en el corazón del hombre. Hermanos, algo tiene que suceder en el interior del hombre para que los misterios del corazón suban a la superficie y sean percibidos por los demás. Cuando el Señor dijo que había otro espíritu en Caleb, un espíritu diferente, lo dijo porque este príncipe de Judá insistió en que el pueblo debía subir a tomar posesión de la tierra de Canaán. No se amedrentó cuando los 10 espías le infundieron temor a todo el pueblo, no se achicó cuando la multitud gritó, lloró y habló de apedrearlos. Tenía algo en su corazón que lo distinguía. ¿Qué era, hermanos? Su fe en Dios fue la que salió a flote cuando decidió ir en pos de Dios, es lo que dice Números 14:24. Así que los secretos del corazón aparecen o se muestran en las decisiones que tomamos guiados por el Espíritu Santo. Cuando Samuel le dijo al rey Saúl que el Señor había buscado un varón conforme a su corazón, la prueba de eso sería que David sí iba a obedecer todo lo que Dios le mandara. Es lo que dice el primer libro de Samuel, capítulo 13, versículo 4. Mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, al cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. Mis hermanos, los movimientos del corazón se aprecian en los comportamientos del diario vivir de las personas, porque ¿cuál es su pensamiento en su corazón? Tal es él, es lo que dice Proverbios 23:7. La destreza de un cocinero se muestra en los deliciosos platillos que él prepara, ¿sí o no? La excelencia de un deportista reluce en ganar, ¿no? En los partidos que gana, por así decirlo. De la misma manera, Dios, para demostrar la excelencia de sus virtudes, se encarnó en la persona de Jesucristo y vivió entre nosotros. Era necesario que alguien urgentemente nos abriera los ojos para ver las maravillas de la ley. La teoría no era suficiente. Cuando el Señor Jesús vino a este mundo, había demasiadas malas enseñanzas y conductas perversas entre las personas que decían representar a Dios. Por lo tanto, necesitábamos una demostración clara del carácter divino. Fue así como el Señor se puso delante de todos y dijo estas palabras: aprended de mí. Si el Hijo de Dios tuvo que venir a la tierra en persona para que recuperáramos aspectos olvidados del carácter de Dios y para que aprendiéramos cómo vivir ante Dios en este mundo, entonces el mundo también necesita que los cristianos plasmen ante sus ojos la realidad de la vida de Dios. El Señor le dijo a Natanael, a los que tenían dudas: venid y ved. El Señor los invitaba a que miraran de cerca su vida y sus enseñanzas. ¿Cuántos seguidores del Señor hay aquí? ¿Cuántos imitadores de Dios hay aquí? Bueno, aquellos que siguen al Señor deben hacer la misma invitación a todos: vengan y vean mi vida, porque vivimos a Cristo. ¿Sí? Esto no significa que nosotros nos debemos de poner en el lugar del Señor, sino que nosotros debemos representar el carácter de Cristo en este mundo.
Miren, vaya conmigo a Éxodo 7, versículo 1. Nosotros debemos representar el carácter de Cristo en este mundo. Dios le dijo a Moisés, mira, yo te he constituido Dios para Faraón. ¿Qué entienden en ese versículo? Está claro que Moisés no era Dios, que Dios no le dijo a Moisés, tú serás Dios, ¿verdad que no? Yo te he constituido Dios para Faraón. Lo que Jehová le dijo a Moisés, en otras palabras, es, tú serás mi representante delante de Faraón. Otra versión se lee de esta manera. Entonces Dios le dijo, ante el rey de Egipto, tú serás mi representante. Las bienaventuranzas que hemos estudiado nos hablan acerca del carácter de Cristo para representarlo en este mundo. ¿Dónde están los pacificadores? A ver, levante su mano. ¿Dónde están los limpios de corazón? ¿Dónde están los mansos y humildes? ¿No? ¿No hay? ¿Amén o no? Como que los veo así dudando. Es como que están medio salvos o completamente salvos, ¿no? Ya no sé. Pero esas bienaventuranzas que hemos estudiado nos hablan acerca del carácter, del corazón del cristiano. Los que no conocen al Señor, los que son niños en la fe, hermanos, necesitan ejemplos, modelos, necesitan mentores, hombres y mujeres que realmente amen a Dios. Necesitan a personas de carne y hueso que en un contexto de confianza, conversación, amistad, puedan modelar cómo se debe caminar fielmente a Dios y su palabra. Amén. Pablo exhortaba a los hermanos que lo imitaran porque él imitaba ¿a quién? A Cristo. Él escribió algunos versículos en la primera carta a los Corintios, capítulo 4, versículo 16, dice, por tanto os ruego que me imitéis. Ahí mismo en esa primera carta, pero en el capítulo 11, versículo 1, dice, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Un buen modelo, primero imita a Cristo. Los mentores, mis hermanos, son fieles imitadores de Cristo. Y en este pasaje de Filipenses capítulo 2, Pablo nombra a dos hombres que fueron sus colaboradores. ¿A quién? A Timoteo y a Epafrodito, quienes vieron la vida y escucharon las enseñanzas también de Pablo. El apóstol Pablo durante su ministerio tuvo más colaboradores y colaboradoras. También tuvo mujeres, ¿sabían? A ver, díganme uno. ¿Quién más? Priscila, también. Entonces también tenía mujeres que le ayudaban en la obra de Dios. Pero aquí específicamente el apóstol nombra a dos de sus colaboradores y resalta características de hombres que aman a Dios. De Timoteo, él resalta su sincera preocupación por sus hermanos. Por eso aquí en este mismo capítulo que vamos a estudiar, dice, y que tan sinceramente se interese por vosotros. También resalta su constancia de su servicio, pero ya conocéis los méritos de él, que como hijo a padre ha servido conmigo en el Evangelio. De Epafrodito destaca las siguientes características. Su deseo de ver a los hermanos. Él tenía un gran deseo, un gran anhelo, porque él tenía gran deseo de veros a todos vosotros, dice el apóstol Pablo acerca de él. Pablo se refiere también a Epafrodito como hermano, colaborador, compañero de milicia, mensajero y ministrador. Mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano y colaborador y compañero de milicia, vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades. Estas características notables de estos colaboradores de Pablo las vamos a estudiar más adelante. Pero vaya conmigo al versículo 19, ahí donde estamos en esta carta.
que el apóstol Pablo escribió estando en la cárcel. Capítulo 2, versículo 19. Espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado. El apóstol Pablo es ejemplo de cuidado pastoral. Aquí siente una gran necesidad de saber cómo estaban los creyentes en Filipos, pero a su vez Pablo sabía que ellos dependían enteramente del Señor en sus decisiones. De ahí que diga, espero en el Señor, de poder hacer lo que él se estaba proponiendo en ese momento. El apóstol Pablo no abandonaba las iglesias a su suerte. Constantemente su corazón de pastor genera preocupación e incluso sufrimiento por los problemas que las iglesias estaban enfrentando. Eso lo podemos ver en algunos versículos. Por ejemplo, en el capítulo 2 de la carta a los Corintios, 11:28, dice, además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. Aunque Pablo esperaba que lo liberaran para acompañar a los filipenses, en avanzada desea enviarles a Timoteo, no solo para ministrar en la iglesia, edificar a los creyentes y servir en la obra, sino más bien para informarse sobre cómo estaba la iglesia. Por eso piensa, si el Señor se lo permite, enviaría pronto a Timoteo con urgencia. Timoteo tuvo una estrecha relación, hermanos, con la iglesia de Filipos, por lo que era también muy bien conocido por ellos. Y esta no era la primera vez que Pablo enviaba a Timoteo para su servicio de atención en alguna iglesia. Él también lo envió, por ejemplo, a la iglesia de Tesalónica, que les voy a leer un versículo de la primera carta a los tesalonicenses, capítulo 3, versículo 1. Dice, por lo cual, no pudiendo soportarlo más, acordamos quedarnos solo en Atenas. Y si leemos el versículo 2, dice, y enviamos a Timoteo, nuestro hermano, servidor de Dios y colaborador nuestro en el Evangelio de Cristo, para confirmaros y exhortaros respecto a vuestra fe. Bien, no era la primera vez. Ahí estaba Timoteo y él obediente iba a las misiones que le encomendaba el apóstol Pablo. Además, Pablo daba un excelente testimonio de Timoteo. Eso lo podemos ver en varias escrituras. Vaya conmigo rápidamente ahí mismo a la primera carta a los Corintios, capítulo 4, versículo 17, que dice, por esto mismo os he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado. Vean cómo se expresaba Pablo de Timoteo. Mi hijo amado, ¿y fiel en qué? En el Señor. Tenemos que ser fieles al Señor, mis hermanos. Fieles al Señor y a su palabra. El cual os recordará mi proceder en Cristo de la manera que enseñó en todas partes y en todas las iglesias. En la primera carta a Timoteo, capítulo 1, versículo 2, Pablo se expresa así de Timoteo. A Timoteo, verdadero hijo en la fe. Hijo en la fe. Era un nacido de nuevo, un cristiano verdadero. Gracia, misericordia y paz de Dios nuestro Padre y de Cristo Jesús nuestro Señor. En la primera carta de Timoteo 6, capítulo 6, versículo 11, dice, mas tú, hombre de Dios, lo reconocía como un hombre de Dios. Huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Pablo, como lo estamos viendo aquí, lo define con los calificativos de hijo amado y fiel en el Señor, hijo verdadero en la fe y hombre de Dios. El interés principal de Pablo al enviar a su colaborador Timoteo era informarse de cómo estaba la obra en la iglesia de Filipos para que regresara y le avisara al apóstol Pablo. Vaya conmigo ahora al versículo 20, capítulo 2, versículo 20, ahí en la carta a los Filipenses. Y aquí vamos a empezar a desglosar estas características de estos dos colaboradores del apóstol Pablo. Pues a ninguno tengo del mismo ánimo y que tan sinceramente se interese por vosotros. Pablo dijo de Timoteo, pues a ninguno tengo del mismo ánimo. Es decir, Timoteo sintonizaba profundamente con el corazón de Pablo. Él miraba la obra de Dios como Pablo la miraba. Tenía el mismo amor por la iglesia que también Pablo tenía ese tipo de amor por la iglesia. Igual, mis hermanos, aquí ya estamos viendo el trabajo del mentor
sobre uno de sus colaboradores más cercanos. También en la primera carta a los Corintios 16:10, que les voy a leer, dice así: y si llega Timoteo, mirad que esté con vosotros con tranquilidad, porque él hace la obra del Señor así como yo. Se están reproduciendo fielmente copias fieles de hombres que aman a Dios. Y aquí lo estamos viendo entre el mentor Pablo y Timoteo. Así como lo estoy haciendo yo, él también lo está haciendo. Mis hermanos, aquí es importante reflexionar en lo siguiente. Por ejemplo, si nosotros queremos que los jóvenes adoren a Dios con todo su corazón, en espíritu y en verdad, ¿cómo tenemos que hacerlo nosotros? Igual. Si nosotros queremos que los jóvenes sean santos, sean consagrados, sean dedicados, sean limpios de corazón para que puedan ver a Dios, primero tenemos que hacerlo nosotros. Amén. Y vean, en otra versión se lee este versículo que les acabo de leer de esta manera: cuando llegue a Timoteo, no lo intimiden, él hace la obra del Señor igual que yo. No es que Pablo aquí esté menospreciando a otros de sus colaboradores o que esté haciendo distinciones, pero no tenía a nadie tan cerca que tuviera una identificación de aquella medida con él en relación con los creyentes en Filipos. Sin lugar a duda, la formación de Timoteo en todos los ámbitos de su vida espiritual es el resultado del trabajo de su mentor, Pablo. El ejemplo suyo y su enseñanza sobre el cuidado pastoral de la iglesia había surtido un efecto muy profundo en la vida de Timoteo. Todos los colaboradores de Pablo amaban la obra y eran entregados en el servicio, pero Timoteo tenía un afecto profundo, un sincero amor por la iglesia en Filipos, y posiblemente tenía ese amor por la evangelización y la fundación de esa iglesia. Cuando él estuvo en medio de ellos, se dio cuenta de todo y eso tuvo un impacto profundo en su vida. Pero cual sea la causa, mis hermanos, sea cual sea la causa, mejor dicho, Pablo destaca la realidad de la existencia del cariño de Timoteo por los filipenses. Por eso en el versículo 21, si lo leemos, aquí nos va a ayudar a entender más esto. Dice: porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Y Timoteo no buscaba lo suyo propio, buscaba lo de Cristo Jesús. Bien, además, el testimonio que da Pablo acerca de Timoteo marca un claro contraste de intereses, porque había unos que predicaban por contención y envidia, los cuales buscaban provecho personal y no estaban interesados en la obra de Cristo. El servicio al Señor requiere que cada colaborador en la obra, especialmente los líderes, dejen de buscar sus propios intereses y que busquen lo que es de ¿quién? Lo que es del Señor, lo que es de Cristo, lo que es de la obra de Dios. Buscarlo de Cristo no es otra cosa que vivir a Cristo y tener su mismo sentir. El interés sincero se muestra en renunciar a lo propio por lo de Cristo, dejando lo propio y legítimo a favor de otros. Quien busca lo que es de Cristo manifiesta una calidad de amor desinteresado que no busca lo suyo. El amor no se irrita, no se envanece, no busca lo suyo, mis hermanos. En el caso del colaborador fiel Timoteo, el viaje hasta Filipos era difícil. Exigía renunciar a muchas cosas, para lo cual la visión del servicio tenía que ser clara, entendiendo que no era un asunto de renunciar a todo por los hermanos, sino por Cristo. Mis hermanos, todo cuanto hagamos en nuestra vida debe de hacerse como para el Señor, dice la palabra en Colosenses 3, 23 al 24. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, desde lo más profundo de nuestro ser, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Vaya conmigo al versículo 22. Los filipenses conocían bien a Timoteo. Leamos este versículo. Pero ya conocéis los méritos de él, que como a hijo a padre ha servido conmigo en el Evangelio.
Los filipenses conocían a Timoteo, pero aún así Pablo les hace notar cómo era su carácter, por lo cual usa la palabra méritos, que denota experiencia, prueba, ensayo, pero que puede vincularse con el carácter de la persona. Lo que significa que el carácter de Timoteo fue probado y aprobado por el apóstol Pablo, fue probado y aprobado también por los hermanos de Filipos. La formación y capacitación de este colaborador se forjó al lado de su mentor. Las pruebas que vivió al lado de su mentor lo capacitaron para saber cómo soportar las dificultades. Pablo le dijo: Timoteo, sufre como buen soldado de Jesucristo. Yo creo que ella quería aventar la toalla, ¿no? En algunos momentos. Lo miraba dudando a Timoteo y decía: no, sufre, tienes que sufrir como buen soldado de Jesucristo y esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús, Timoteo. La doctrina que recibió de Pablo lo hacía apto para enseñar. El corazón pastoral de su mentor le hacía sentir un afecto entrañable por los hermanos. Pero la asociación entre Pablo y su colaborador, Timoteo, no era solo de trabajo, sino de amor entrañable. Era una relación de padre e hijo. Timoteo fue el hijo en la fe del apóstol Pablo y la forma de servir como hijo lo revestía de varios aspectos. Timoteo fue un colaborador obediente y subordinado. Timoteo fue un colaborador leal y fiel, mis hermanos, leal y fiel. Ambos, mentor y colaborador, vivían en una esfera de común servicio. ¿Cuál era esta esfera? El Evangelio. Un servicio desinteresado en provecho de los creyentes y buscando a los perdidos para alcanzarlos con la gracia del mensaje de salvación y establecer nuevas iglesias. Vaya conmigo ahora a leer los versículos 23, 24 y 25. Y aquí vamos a ver a Epafrodito ahora. Así que a este espero enviaros, luego que yo vea cómo van mis asuntos. Versículo 24. Y confío en el Señor, que yo también iré pronto a vosotros. Versículo 25. Mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano y colaborador y compañero de milicia, vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades. Veamos aquí ahora la vida de Epafrodito, otro colaborador del apóstol Pablo. Pablo en este versículo 25 que acabamos de leer nos da 5 calificativos de su colaborador Epafrodito: hermano, colaborador, compañero de milicia, mensajero y ministrador. Hermano, le dice el apóstol. El término de esta palabra, hermano, deriva del griego del mismo vientre. Este es el calificativo natural para quienes nacidos en la familia cristiana y por la fe en Cristo reciben el derecho de ser llamados hijos de Dios. Pablo se refiere a Epafrodito como su hermano porque sabía que era obediente al Señor, que hacía la voluntad de Dios, tal y como le expresó nuestro Señor Jesús. Vaya conmigo a ver estos versículos muy interesantes. Vamos a el Evangelio de Mateo, capítulo 12, versículo 47 al 50. Veamos quiénes son nuestros hermanos, quiénes son nuestros verdaderos hermanos. Y le dijo uno: he aquí tu madre y tus hermanos están afuera y te quieren hablar. Se están refiriendo al Señor Jesús aquí. Respondiendo Jesús, él al que le decía esto dijo: ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y extendiendo su mano hacia sus discípulos, porque ahí estaban María
y sus hermanos en la carne y le hicieron esta pregunta. Bueno, Jesús hizo esta pregunta: ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y extendiendo su mano hacia quién, ¿qué sentiría María y sus hermanos ahí en ese momento? Extendió sus manos a sus discípulos y dijo: he aquí mi madre y mis hermanos. Porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y hermana y madre. Aquellos que hacen la voluntad de Dios. Pablo se expresó de Epafrodito como su hermano, porque lo conocía, sabía que era obediente a la palabra, que hacía la voluntad de Dios. Además, también se refiere a él como colaborador. Es decir, estaban unidos en la fe y trabajaban en un mismo espíritu, en un mismo sentir, en la obra de Dios. Colaborar es trabajar juntos en la misma tarea. Colaborar expresa la idea de trabajo en equipo y no de individualidades, hermano. La obra de Dios no está planificada para solitarios, para llaneros solitarios, ¿sabía? No. Sino para quienes se integran en un mismo equipo de trabajo. El Señor encomendó misiones para ejecutarlas, ¿recuerdan? De 2 en 2, mandaba de 2 en 2. Pablo, seguidor de Cristo, tenía siempre a su lado un equipo de colaboradores que le ayudaban en su ministerio. Mis hermanos, una de las necesidades urgentes de los líderes en la iglesia local es trabajar con un equipo a su lado, que no solo aligera el trabajo, la carga, sino que prepara mentores y colaboradores para el futuro. Compañero de milicia, dijo Pablo de Epafrodito, compañero de armas o compañero de combate. No se imaginan otras cosas, porque así no me voy a poner ahí, voy a vestir y voy a llevar mi cuchillo y a combatir. No, porque luego empiezan a echar su imaginación y Epafrodito fue un colaborador que combatió al lado de Pablo por el evangelio. Lucharon de codo a codo en el combate. Epafrodito no lo abandonó en el combate. Ambos combatieron y resistieron todos los ataques del enemigo hasta el final, hermanos. Mensajero y ministrador. Y literalmente la palabra para mensajero es apóstolos, que significa enviado. Quiero aclarar algo aquí. Él no tenía el don de apóstol, sino que fue enviado a la iglesia de Filipos. Era apóstol solo en el sentido de haber sido enviado para una misión. La misión encomendada era ministrar la necesidad de Pablo, es decir, Epafrodito era el portador de las ofrendas que desde Filipos le enviaban a Pablo. Además de todo lo antes mencionado, Epafrodito amaba tanto a Dios y a su obra que estaba dispuesto incluso a perder su vida, a darlo todo por sus hermanos, como lo vamos a ver en los siguientes versículos. Lea conmigo del versículo 27 al versículo 30. Pues en verdad estuvo enfermo, a punto de morir, pero Dios tuvo misericordia de él. Y no solamente de él, dice el apóstol Pablo, sino también de mí, porque le iba a doler mucho en su corazón perder a Epafrodito, para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza. Así que le envío con mayor solicitud para que al verle de nuevo os gocéis y yo esté con menos tristeza. Recibidle pues en el Señor con todo gozo y tened en estima a los que son como ¿quién? Como Él. Porque por la obra de Cristo estuvo próximo a la muerte, exponiendo su vida para suplir lo que faltaba en vuestro servicio por mí. Mis hermanos, aquí tenemos una historia dramática y notable detrás de estos versículos para nosotros. Cuando los cristianos filipenses se enteraron de que Pablo estaba preso, su profundo amor los movió a la acción. Le enviaron una ofrenda por medio de Epafrodito. Lo que ellos mismos no podían hacer por Pablo personalmente a causa de la distancia, delegaron a Epafrodito para que lo hiciera por ellos. No querían que se limitara a ser el portador de la ofrenda, sino también que se quedara en Roma con Pablo para prestarle la ayuda que él necesitaba.
Está claro que Epafrodito era un hombre valiente al estar dispuesto a prestar ayuda a uno que estaba por ser juzgado por un delito grave. Por lo tanto, se exponía a recibir la misma acusación y ser juzgado también. Epafrodito arriesgó su vida para ayudar a Pablo, pero cayó enfermo en Roma y estuvo a las puertas de la muerte. Epafrodito se enteró de que la noticia de su enfermedad había llegado a Filipos y estaba preocupado porque sabía que sus amigos lo estarían también por él y por Pablo, y que lejos de recibir ayuda, el apóstol Pablo tuviera más molestias, como si no fueran bastantes las que ya estaba pasando. Pero Dios, en su misericordia, evitó la muerte de Epafrodito y a Pablo le evitó más angustia. Pablo sabía que ya era hora de que Epafrodito volviera a Filipos, y es de suponer que sería el portador de esta carta. Pero había un problema. La iglesia de Filipos había enviado a Epafrodito para que se quedara con Pablo, y si se volvía atrás, no faltaría quienes dijeran que había abandonado al apóstol. Por eso Pablo deja aquí un testimonio estupendo de Epafrodito para callar cualquier crítica a su regreso. Pablo escoge cada palabra en este testimonio, se refiere a él como su hermano, su colaborador y su compañero de milicia. En otras palabras, Timoteo ha estado conmigo en lo más recio de la batalla, en la misma línea de fuego, y nunca me abandonó. Era lo que estaba diciendo. Luego Pablo pasa a llamarle vuestro mensajero y servidor en mi necesidad. Pablo toma la gran palabra apóstolos y se la aplica a Epafrodito y les manda decir a los filipenses: denle a este buen colaborador la bienvenida que se merece, tenedle en el debido aprecio, porque se jugó la vida por Cristo. Mis hermanos, el mundo honra a aquellos que son inteligentes, que son hermosos, que son ricos y poderosos. Pregunta: ¿a qué clase de personas debería honrar la iglesia? Pablo indica que debería honrarse a aquellos que dan su vida por la causa de Cristo, yendo a donde nosotros no podemos ir, por ejemplo, los misioneros, que hacen esto al ir a ministrar donde nosotros no podemos ir. Pablo le está haciendo fácil a Epafrodito el regreso a casa. Aquí hay algo muy precioso. Es conmovedor pensar en Pablo, quien estaba en el mismo valle de sombra de muerte, en la cárcel y en espera de ser juzgado, dando muestras de tal consideración cristiana. Él mismo estaba esperando la muerte, pero lo que le preocupaba era que Epafrodito volviera bien a Filipos. Pablo, mis hermanos, era un verdadero cristiano en su actitud hacia los demás, porque nunca estaba tan inmerso, tan sumergido en sus propios problemas como para no pensar en sus amigos. Hay una palabra en este pasaje muy interesante, que es puso o expuso su vida. La palabra original es la palabra griega. Es muy difícil, no la puedo decir. ¿Sale? Es muy difícil. A ver si alguien me ayuda con el griego, porque yo soy fatal con el griego. La voy a intentar, pero no, a ver si no me sale una palabra en lenguas. En lengua griega, ¿no? Paraboleustai, con H. Y es un término de los juegos de azar. Y quiere decir jugarse el todo por el todo. Pablo nos está diciendo que por la causa de Jesucristo, Epafrodito se jugó el todo por el todo. Se jugó su propia vida. En la iglesia primitiva había una asociación de hombres que se llamaban los parabolani, los jugadores, que se ofrecían a visitar a los presos y a los enfermos, especialmente los que tenían enfermedades infecciosas o contagiosas. Se dice que en el año 252 después de Cristo se declaró una peste en Cartago y los paganos arrojaban los cadáveres y abandonaban a los enfermos. Cipriano, un pastor cristiano, dice la historia que reunió a su congregación y los puso a enterrar a los muertos y a atender a los enfermos, y de esta manera salvaron la ciudad de la destrucción y la desolación, arriesgando sus propias vidas. Es como, por ejemplo, si en esta pandemia que acaba de pasar el Señor le dijera: vaya a los hospitales y ore.
y yo voy a obrar, yo los voy a sanar, porque es una promesa que también les doy a mis discípulos. Pondrán sus manos sobre los enfermos, ¿y qué dice? Y sanarán. Imagínense que lo hubiera hecho en medio de la pandemia. Eso es arriesgar nuestra propia vida. Así lo estaban haciendo ellos. El cristiano debería tener esa valentía, como Epafrodito, para jugarse la vida, para servir a Cristo y a la humanidad. Hermanos, de cualquier manera, un día vamos a morir. Y déjenme hacerle una reflexión aquí. Hace unos días falleció otro conocido mío, perdón. Que precisamente crecimos de cierta manera en la iglesia donde antes me congregaba, casi de mi edad también, muy joven, casi adolescente pues. Casi, bueno. ¿Por qué les da risa? ¿No me creen o qué? Bien, pero pues lo conoces, ¿no? Hombre a hombre estuviste. Yo recuerdo que íbamos a los eventos de jóvenes, los seminarios, en la iglesia de cierta manera servíamos, o por obvias razones nos separamos en los caminos de Dios, digamos que cada quien tomó su camino, y hace poco falleció. De manera repentina. Y lo que les quería comentar era, un día vamos a morir. Qué gran privilegio dando así nuestra vida por la causa del Señor, muriendo ahí, en el combate, en la línea de fuego. Y Epafrodito fue un ejemplo de esto. Mis hermanos, está claro que el día de hoy necesitamos más mentores y mentoras que imiten a Cristo y que lo reflejen a los demás. También necesitamos más colaboradores como Timoteo y Epafrodito, para que en el tiempo de Dios ellos se conviertan también en mentores de muchos y se vaya multiplicando esto. Mentores y colaboradores de Dios, y se vaya multiplicando. Hay una gran necesidad. Vamos a darle gracias a Dios por su palabra. Yo cantaré a Jehová, un cántico nuevo cantaré al Señor. Eternamente mi corazón le bendecirá por siempre y siempre. Cantaré a Jehová, un cántico nuevo cantaré al Señor. Eternamente mi corazón me bendecirá su alabanza. Yo cantaré a Jehová, un cántico nuevo cantaré al Señor.